Un presidente llama al jefe del fútbol mundial y al día siguiente, un jugador expulsado puede volver a jugar. Eso no es una hipótesis, eso es lo que acaba de pasar en el Mundial 2026. Folarin Balogun, delantero titular de Estados Unidos, recibió una tarjeta roja directa en el minuto 64 ante Bosnia y Herzegovina. El árbitro la revisó en el VAR. La mostró. Era automático. Balogun se perdía los octavos de final contra Bélgica. Pero entonces Donald Trump llamó a Gianni Infantino y la FIFA cambió de opinión. Bienvenidos al escándalo más grande que ha generado este mundial. Para entender el peso de lo que pasó hay que entender quién es Balogun para este equipo. Folarin Balogun es el delantero centro titular de Estados Unidos en este mundial. Nacido en Londres, con doble nacionalidad, eligió jugar para la selección estadounidense y se convirtió en referencia ofensiva de un equipo que llega como anfitrión con toda la presión encima. Ante Bosnia y Herzegovina marcó el primero desde el punto de penalti, con Tyler Adams como motor del juego. Estados Unidos ganó 2-0 con Tillman cerrando el marcador, incluso jugando con 10 hombres después de la expulsión. Clasificados a octavos. Pero la alegría duró poco, porque la roja significaba que Balogun no podía jugar ante Bélgica, y eso es cuando todo se complicó. Veamos la jugada. Minuto 64. Balogun entra sobre el tobillo de Tarik Muharemovic con una acción en la que el pie llega tarde y con torsión evidente. El árbitro Rafael Claus, brasileño, va al monitor del VAR. 4 minutos de revisión y muestra la roja directa. No hubo duda en el protocolo. La entrada existe. El daño al tobillo existe. La roja existe. Hasta ahí, el reglamento funcionó. Lo que vino después es lo que no tiene precedente, porque no fue un error arbitral lo que se revisó. Lo que cambió fue la sanción automática que se deriva de esa roja, el partido de suspensión que le impedía jugar ante Bélgica. Eso es lo que Trump le pidió a Infantino que borrara, y la FIFA lo borró. La FIFA se defendió citando el artículo 27 de su código disciplinario. Ese artículo permite a la comisión disciplinaria suspender la ejecución de una sanción de forma condicional por un periodo de prueba de 1 año. Es decir, la roja sigue en el historial de Balogun. La falta no desapareció, pero la suspensión automática de un partido quedó en suspenso condicional. Si comete una infracción grave en ese año, se reactiva y se acumula. Técnicamente, el artículo existe. El mecanismo es real. Pero aquí está el problema que nadie puede ignorar. Esto es extraordinariamente raro en un mundial. Los analistas lo describen como algo que no se veía desde hace más de 6 décadas en una fase final. No porque no exista el recurso, sino porque jamás se había usado así, con esta visibilidad, con esta presión política detrás. Porque el contexto lo contamina todo. Donald Trump publicó en Truth Social, y cito textualmente, «Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia». El presidente de Estados Unidos agradeció públicamente a la FIFA por una decisión disciplinaria deportiva, en un mundial que se celebra en su propio país. Ese detalle importa enormemente. Trump no actuó en silencio, no lo insinuó, lo proclamó, se atribuyó el resultado. Y llegó a decir en declaraciones posteriores que ni siquiera hubo infracción. Pero la FIFA mantuvo la roja en el expediente, lo que contradice directamente esa afirmación. La falta existió, la FIFA lo sabe, Trump lo niega, y Balogun juega. Ahí está la fractura. Y aquí llegamos al punto más incómodo del análisis. La reacción del mundo del fútbol fue inmediata y unánime en una dirección. La UEFA lo llamó inédita, incomprensible e injustificable. Y dijo que se cruzó una línea roja. La Federación Belga, rival de Estados Unidos en octavos, se declaró asombrada y anunció su intención de impugnar la decisión. El presidente del deporte italiano, Giovanni Malagò, habló de un precedente político extremadamente peligroso. Alemania exigió que la FIFA explique los detalles exactos de la llamada entre Trump e Infantino. Y el seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken, lo dijo sin rodeos. Trump no debería tener nada que decir en esto. Es una decisión de la FIFA. Esto no es ruido de redes sociales. Esto es el ecosistema institucional del fútbol, diciéndole a la FIFA que cruzó una línea. Mi lectura es esta y me pueden corregir si se me escapa algo. El artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA existe. Nadie lo inventó para esta ocasión. La FIFA tiene el derecho formal de aplicarlo. Pero el derecho formal y la legitimidad deportiva no son lo mismo. La pregunta que nadie en la FIFA ha respondido es la siguiente. ¿Se habría aplicado el artículo 27 a un jugador de Bosnia, de Senegal, de Ecuador en un contexto similar, sin un presidente poderoso detrás haciendo llamadas? Si la respuesta es no, entonces el reglamento se aplica de forma selectiva según el peso político del país.
Y eso no es justicia deportiva, eso es otra cosa. Los datos no mienten. Esta es la primera vez en décadas que se usa este mecanismo en una fase final de un mundial. El momento elegido para recordarlo no fue aleatorio. Quiero ser justo con todos los ángulos, porque este análisis lo exige. Hay una posición que dice, Balogun cometió la falta sin intención de lesionar. La acción fue desafortunada, no maliciosa. El artículo 27 existe precisamente para estos casos de interpretación. Y la FIFA, como organismo, tiene la potestad de usarlo. Esa posición tiene lógica interna. Pero hay una diferencia crucial entre que la FIFA aplique ese artículo de oficio revisando el caso con criterios técnicos y deportivos, a que lo aplique después de que el presidente del país anfitrión haga una llamada directa y luego lo celebre públicamente. El problema no es el artículo 27, el problema es el orden de los eventos, y ese orden está documentado, público y firmado por el propio Trump. No hay que interpretarlo, él mismo lo dijo. Los datos me dicen que el impacto deportivo es real y no es menor. Balogun es el delantero titular de Estados Unidos. Sin él, el plan ofensivo de cara a Bélgica cambia fundamentalmente. Con él, Estados Unidos mantiene su estructura, su referencia en el área, su capacidad de presión alta. Bélgica lo sabe, por eso anunció la impugnación. No lo hace por principio abstracto solamente. Lo hace porque un delantero centro titular modifica el equilibrio competitivo de un cruce de octavos de final en un mundial. Y aquí hay algo que duele especialmente. Si Balogun marca ante Bélgica, si Estados Unidos avanza en este mundial, la sombra de esta decisión lo va a perseguir en cada celebración. No porque él hiciera nada malo en lo institucional, sino porque el contexto en el que recuperó su lugar en el equipo quedó contaminado antes de que pisara el césped. Y esto nos lleva al precedente más grave de todo el asunto. Giovanni Malagó lo resumió mejor que nadie. Precedente político extremadamente peligroso. Porque si hoy un presidente llamó a Infantino y funcionó, ¿qué impide que mañana otro jefe de Estado haga lo mismo? ¿Qué le dices a la próxima selección a la que le anulen un gol, o le confirmen una roja, o le denieguen una apelación? La FIFA construyó durante décadas la narrativa de que el fútbol estaba por encima de la política, que su independencia era sagrada, que ningún gobierno podía interferir en sus decisiones. Hay federaciones que han sido suspendidas precisamente por injerencias gubernamentales en sus órganos directivos. Y ahora el presidente de la nación anfitriona del Mundial llama al presidente de la FIFA, le pide que revierta una sanción, y luego lo celebra en sus redes. Y la FIFA no dijo nada. Eso es lo que quedará en los libros de historia de este torneo. Entonces, ¿qué duele más al fútbol? ¿Un error arbitral, que los hay en todos los mundiales, o la sensación de que el reglamento se dobla para los más poderosos? Esa es la pregunta que me quedo. Mi veredicto es claro. El problema no es el artículo 27. El problema es que solo lo recordamos cuando llama la Casa Blanca. Balogun jugará ante Bélgica, pero el que realmente quedó en fuera de juego es el principio de independencia del fútbol. Esta vez no hablamos de un penal dudoso en el minuto 90. Hablamos de un presidente de Estados Unidos marcando la agenda disciplinaria del Mundial en su propio país. Y la FIFA dejó que pasara. Lo que pase en el campo ante Bélgica importa, pero lo que pasó fuera del campo esta semana importa más para el futuro del fútbol. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que la FIFA tomaría esta misma decisión si Balogun jugara para Bosnia, para Ecuador o para cualquier selección sin la Casa Blanca detrás? Suscríbete para seguir el análisis del Mundial 2026 porque esto no ha terminado.